Hola, buenas tardes, chicas. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, la señorita iPhone, porque no puse el nombre, entonces la señorita iPhone. Hola, Erlinda Barrantes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Hola, Katherine Guillén. Erlinda, Erlinda, te voy a dar Dígame. te voy a dar un consejo. Erlinda Barrantes, Sigo, escucho, dígame. vas a comprar la lotería en 69, ¿oíste? ¿Ya Eso entendiste? estaba pensando, porque solo eso me pone, profe, Pero en eso es todos lo los que, exámenes. eso es lo que Creo que usted sabe. me la voy a ganar. Eso es lo que usted sabe. Yo no sé, es una cosa que solo ese número le pega, eso no soy yo. Y Bueno, usted que vamos es un pinche, que no me puede regalar un punto a la vez pasada para los 70. a, me está diciendo pinchada, vas a ver. Ok, vamos a comenzar la clase de hoy. Este, vamos a hablar un tema nuevo, vamos a continuar siempre estamos con el tema de la contaminación perdón, vamos con el tema del alimento, miramos las partes del alimento, las partes nutritivas, después miramos lo que se llama lo adictivo en los alimentos. Vamos a contar siempre con esa parte bromatológica y vamos a ver esto que está aquí, esa presentación que se supone que ya ustedes la tienen, ¿verdad? Pero esta presentación, ¿dónde está? ¿La están viendo? Sí, Ok. Entonces, no sé si alguien me quiere ayudar con la lectura sobre la contaminación de los alimentos. Eso ya está en la página virtual, ¿oyeron? Yo, profe, Dale, dale. dice la contaminación de los alimentos. Se define como alimento contaminado aquel que contiene una sustancia o componente extraño al alimento que comporta riesgo real o potencial para la salud y el estado general del consumidor. La contaminación puede ser original del alimento en el momento de la recolección, captura o sacrificio, o producirse durante el proceso, tratamientos tecnológicos y culinarios o durante su transporte, distribución y almacenado. Hay que tener en cuenta que también son posibles y frecuentes las contaminaciones cruzadas entre los diferentes alimentos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos siguen siendo uno de los problemas de salud público más importantes a nivel mundial. La seguridad alimentaria acapara muchos recursos humanos y económicos de la mayoría de países del mundo. Gracias, Catherine. Entonces, vamos a ver que la contaminación se define que es cuando hay una sustancia extraña, ¿verdad? Entonces, en este caso, toda la sustancia extraña el alimento, pero que contiene un riesgo potencial para la salud del consumidor. Ahora, esa contaminación puede tener varias fuentes, puede ser del mismo alimento cuando se recolecta. Estamos hablando de los vegetales, ¿no? De la captura o sacrificio, hablamos de los animales, cuando a la caza, por ejemplo, el pescado que se captura, o el sacrificio cuando se mata un cerdo, una res, ¿verdad? O durante los tratamientos, también el transporte, etcétera. Es decir, que el problema de la contaminación ambiental, la contaminación alimenticia, es un problema muy grave a nivel mundial y se gasta grandes recursos. Vamos a ver por qué. Tipos de contaminación, ¿verdad? Aquí tenemos que la contaminación puede ser biótica, biótica viene de ser vivo, y abiótica no vivo, ¿no? ¿Cuál es una contaminación biótica? Bueno, que es producida por organismos vivos, como por ejemplo los insectos, las cucarachas, por ejemplo, pues ratones y microorganismos, o la sustancia que proviene de los organismos vivos, como por ejemplo las toxinas bacterianas. Esa contaminación biológica puede estar causada a su vez
por el producto alimentario primario o cuando se le aplica un tratamiento tecnológico inadecuado o durante la manipulación. Después tenemos la contaminación abiótica. Son sustancias de naturaleza química, por ejemplo, los metales, insecticidas, pesticidas, etc. Eso puede ocurrir, por ejemplo, a ver, cuando estamos sembrando, por ejemplo, lechuga, tomate, y se aplica un pesticida para evitar la maleza, ¿verdad? La maleza o las diferentes pestes, insectos. Ese insecticida puede caer al tomate, a la lechuga y lo consumimos. Esa es contaminación, pero ahí es una sustancia que no es un ser vivo, entonces es biótica. Bien. Yo voy rápido aquí porque son muchas presentaciones, son como 17. Ahora, siempre hablando de la contaminación abiótica, aquí quiero que me ayude con la lectura. Vamos a ver, la Jocelyn Duarte. Lea Duarte, que está sin cámara, la Duarte. Duarte, ¿me escuchas? Profe, acuérdese que le dije que iba a estar fuera hoy. ¿Se acuerda Vaya, que le pedí permiso el domingo? va, pues. Entonces, lea, pues, lea la señorita iPhone, que está en un carro ahí, no entiendo dónde que va. Marilu, lea, a la Miss. Sí, ya Jaira, pero no puedo ver bien. ¿Y dónde que estás ya? Era? Voy viajando a la casa ahorita, profe. Bueno, Erlinda, lee, pues, te toca a vos, Erlinda, ni modo, pues. Dice, contaminación biótica depende de factores intrínsecos y extrínsecos. A ver, Factores a ver, a ver, intrínsecos. a ver. Acento en la I. Intrínsecos y extrínsecos. ¿Ya? Intrínsecos. Intrínsecos y Correcto, correcto, extrínsecos. correcto, Factores correcto. intrínsecos son debidos a las características propias del alimento con su estructura biológica, pH, A, en el alimento, oxígeno y potencial redox. ¿Ese redox qué significa, profe? Ya te voy a explicar. Sigue leyendo. Usted ya te va a explicar. Contenido y variedad de nutrientes, presencia o ausencia de antimicrobianos naturales o adicionados, etcétera. Factores extrínsecos están relacionados con el ambiente y el entorno que rodea al alimento, como temperatura, humedad relativa, composición de la atmósfera que rodea al alimento, presencia de microorganismos, luz, concentración de oxígeno, etcétera. Muy bien. Entonces aquí tenemos que la contaminación biótica, ¿verdad? Que es de los seres vivos, puede ser intrínseca. ¿Qué significa intrínseca? Propio, dentro del propio alimento. Extrínseca, fuera. Dentro de la intrínseca tenemos las características propias del alimento, como por ejemplo la estructura biológica está formada, sea un proteína, sea un lípido, sea un carbohidrato. El pH, que es el potencial de hidrógeno. Esta A es de agua, aquí me faltó agua, en el agua en el alimento. Oxígeno y el potencial redox. El redox viene de reducción y oxidación. Redox, yo le di en primera en química general y en segunda también. Redox significa reducción y oxidación. Cuando se oxida y se reduce, ¿verdad? Y también la presencia de los nutrientes. Ahora, los factores extrínsecos están relacionados con el ambiente en sí, lo que está alrededor del ambiente. Y el entorno, ¿verdad? El entorno que rodea el alimento, como por ejemplo la temperatura, la humedad relativa, la composición que rodea el alimento, etcétera. La presencia de microorganismos, luz, etcétera. Ok. Ahora, dentro de esos factores intrínsecos tenemos, como ya sabemos, son las características propias del alimento y suelen ser muy importantes a la hora de determinar la alterabilidad del mismo. Decir que la estructura biológica del producto tiene que ver que la mayoría de los productos alimenticios no procesados tienen barreras físicas que actúan como defensa frente a la entrada y desarrollo de microorganismos. Por ejemplo, el huevo en las cáscaras del huevo sirve para proteger, ¿verdad? La piel de la fruta, etcétera. Que son barreras naturales que protegen el alimento. Pero hay otros alimentos que carecen de estas barreras, sobre todo los procesados y modificados, por ejemplo, los zumos de fruta, las carnes, mayonesas, etcétera. Y estas barreras son
no son totalmente efectivas y pueden conllevar a que el alimento se altere, reaccione, ¿verdad? Ok. Dentro de esos factores tenemos el potencial de hidrógeno, el pH. Me imagino que todos aquí saben qué cosa es el pH, ¿verdad? Estamos en cuarto año. ¿Qué cosa es el pH, muchachos? ¿Qué es el pH? ¿Qué me dice? ¿Qué es el pH? Es una escala que sirve para determinar si una sustancia es ácida o es básica, ¿verdad? De 0, de 1 a 14, ¿no? De 0 a 7, a 6.9 ácido, 7.1 a 14 es básico y el 7 es neutro, ¿no? Entonces, cada sustancia tiene su propio pH para desarrollarse, crecer, etc. Entonces, los procesos ocurren a un pH concreto. Entonces, los alimentos, dice, suelen tener una acidez natural o inherente que deriva de su composición. Por otra parte, se puede hablar de acidez adicionada. Es aquella que resulta de adicionar un alimento ácidos orgánicos débiles. ¿Para qué? Para inhibir el crecimiento de los microorganismos. Por ejemplo, el ácido acético, que es el vinagre. Se le echa a los alimentos, ¿para qué? Para conservarlos. Ese es el potencial de hidrógeno. Pero esa cantidad de ácido que vamos a echar al alimento para conservarlo, si se pasa de la mano, digamos así, puede convertirse en qué cosa? En una fuente de toxicidad, es decir, contamina el ambiente, ¿verdad? Entonces, además de eso, los microorganismos que decomponen los alimentos, algunos toleran un pH ácido, otros toleran un pH básico. Aquí tenemos la resistencia de los microorganismos frente al pH. Miren aquí, lo que son hongos, la levadura y las bacterias, gran positiva y gran negativa, ellos son más resistentes a medida que el pH, miren, esta dirección baje. Y también a medida que necesitan del oxígeno, ¿verdad? Tenemos un ejemplo. A ver, Katherine, lee el ejemplo. Bien. Ejemplo, según el pH propio del alimento, acidez natural, se producirá el crecimiento de un tipo u otro de microorganismo. Así en la carne y en el pescado con un pH generalmente superior a 5 pueden proliferar bacterias y hongos. Con un pH inferior a 4,5 no prolifera Clostridium botulinum ni la mayoría de gérmenes patógenos. El pH no solo condiciona el crecimiento de microorganismos, sino que también afecta a otros procesos como reacciones enzimáticas, disponibilidad de nutrientes, permeabilidad de la membrana, etc. Gracias, Katherine, gracias. Aquí estamos hablando un ejemplo cómo el pH funciona, ¿verdad? Entonces, da el ejemplo de la carne, el pescado. Tiene un pH que es un poco superior a 5. ¿Qué significa esto? Que es ligeramente ácido. Recuerden que el ácido fuerte 1, 2 a 3. 5 es un ácido débil. Ahí, si ese pH cambia, cuando es menos de 4.5, pueden proliferar microorganismos como cuál, Clostridium botulinum y gérmenes. Decir que ese pH de la carne y del pescado tiene que estar controlado para evitar justamente su deterioro. Después tenemos la presencia del agua o actividad del agua. Aquí dice actividad del agua. Dice la AW. AW, ¿qué significa? En inglés está eso. Activity water, ¿no? Actividad del agua. Activity water. Es una medida del agua disponible en el alimento para que se produzca la proliferación de microorganismos, etcétera, etcétera. Entonces, cada tipo de microorganismo necesita valores mínimos de agua para proliferar. Según esta tabla, a ver, por ejemplo, estos microorganismos que pueden dar los alimentos, la bacteria gran positiva, gran negativa, la salmonella, estafilococa, etcétera, para que ellos puedan proliferar, tiene que ser un alimento que la disponibilidad de agua tiene que ser alta. 0.98, estamos hablando de 28%, 23. ¿En qué alimentos pueden estar esos microorganismos? En la carne, pescados, la verdura, leche, pan y los embutidos.
O sea, alguien va a decir, profe, pero el pan es seco, tiene tanta agua. No es el pan, sino el microorganismo que lo daña. ¿Estamos claros? ¿Y cuáles son los microorganismos? Los que estamos aquí. Bacteria, gran positiva, gran negativa, halófilo, salmonella, estafilococo. Ahora, estos otros microorganismos, los segundos aquí, moho, levadura y los estafilococos, necesitan 93 a 85% de agua. Eso se encuentra en la leche condensada y la carne desecada. La levadura, estos que están aquí en tercera columna, hongos y bacterias patógenas, necesitan de 85% a 60% de agua para desarrollar. Están los cereales, frutos secos y la harina. Y menor a 60% que los organismos no se multiplican y no son viables, que son las reposterías, pastas, leche en polvo, huevos y en polvo. Por ese caso, alimentos de la tomar, ¿verdad? Los cereales, leche en polvo, etcétera, etcétera. Ok, bueno. Mientras que lo primero, la carne, pescado, se descompone más fácilmente. Ahora, la disponibilidad del oxígeno. Todo alimento debe tener oxígeno para que puedan los componentes reaccionar. En este caso dice que el oxígeno, el potencial redox. A ver, Erlinda, por favor. Dice, el oxígeno y potencial redox. Los microorganismos pueden presentar diferentes necesidades de oxígeno. En general, las necesidades de oxígeno son mayores en los hongos y menores en las bacterias. Los microorganismos se pueden clasificar según su relación con el oxígeno en aerobios estrictos, solo crecen en presencia de oxígeno como hongos, pseudomonas, micrococcus, bacillus. 2. Aerobios facultativos. Estos microorganismos pueden crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Son ejemplos las levaduras y estafilococos. 3. Anaerobios estrictos. Solo crecen en ausencia de oxígeno. Destacan especies como Clostridium, Bacteroides, Propionibacterium. Gracias, Erlinda, muy amable. Estamos hablando de la presencia del oxígeno en los alimentos. Hay mayor demanda cuando son hongos y menor en las bacterias. Entonces, según la necesidad de oxígeno, se divide en tres grupos: aerobio estricto, facultativo y estricto. ¿Qué significa aerobio? Viene de aire, oxígeno. Entonces, los aerobios estrictos son los que necesitan de oxígeno para sobrevivir, como hongo, etc. Los facultativos pueden vivir con poco oxígeno, tanto puede ser ausente o no, ¿verdad? Como la levadura. Y los anaerobios estrictos que crecen aunque no hay oxígeno, como la especie Clostridium, etc. ¿Y quién es que entró y salió ahorita? Voy a ver cuánto está. Ok. Muy bien. Entonces, ahora tenemos esta inicial tía, como la que salió en el examen. ¿Cuál era del examen, chicos? ¿Se acuerdan la inicial que salió en el examen? ¿Cuál era? ¿Mm? La ¿La? ida. La ira, ¿verdad? Aquí es tía. Tienen que saber qué significa tía. Intoxicaciones y intoxicación alimentaria. Tóxica infección alimentaria de origen microbiano. ¿Qué dice este iPhone? ¿Qué dice? Ya está sentadita. ¿Qué dice? Sí. Es la combinación de dos fenómenos, una intoxicación y una infección. En la intoxicación alimentaria, el proceso patológico es el resultado de la presencia en el alimento de toxina o toxinas, frecuentemente de origen microbiano. En la infección, el proceso patológico está causado por la presencia del microorganismo en el alimento. ¿Estamos entendiendo aquí? Una cosa es intoxicación, otra cosa es infección. No es lo mismo. La intoxicación es cuando tú en la comida hay una toxina de una bacteria, mientras que infección es producido por otro microorganismo en el alimento. ¿Estamos entendiendo? Y aquí está el cuadro bien clarito. Miren ese cuadro. Dice, los microorganismos producen toxinas, las toxinas producen intoxicación.
pero también produce infección directa. Es decir, cuando hay infección, es un microorganismo, una bacteria, una salmonela, qué sé yo. Mientras que la intoxicación produce las toxinas, pero esas toxinas también vienen del microorganismo. Y ambas, tanto la infección como la intoxicación, producen toxinfección, que son las TIAs, toxinfección alimentaria. ¿Estamos claros? Ok. Ahora aquí me lee siempre el iPhone, porque no había leído nada porque estaba viajando. A ver, iPhone, lea, ¿qué dice? Las TIAs son patologías altamente extendidas que afectan a un 5 a 10% de la población mundial. Según la OMS, creo que es la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Sí, sí. Los principales grupos de riesgo de las TIAs son los niños, ancianos, personas inmunodeprimidas, enfermos de SIDA, pacientes oncogénicos, enfermos crónicos, en los cuales las TIAs pueden resultar fatales. La repercusión de esta patología es sobre todo económica, es un problema de salud pública porque aumenta el gasto público, conlleva un incremento del absentismo laboral y afecta en gran medida el sector industrial y de servicios. Su virulencia depende tanto del microorganismo causal como del estado del huésped. En las TIAs, la dosis infectiva mínima DIM capaz de producir patología es muy variable. Dependiendo de las características del huésped, encontramos DIM elevadas o bajas. La mayoría de las TIAs se manifiestan como trastornos gastrointestinales agudos con o sin fiebre. Suelen tener periodos de incubación cortos. La evolución es variable y las consecuencias no suelen ser graves, excepto en grupos de riesgo. No suelen causar mortalidad, pero son causa de una elevada morbilidad, enfermedad y de pérdida económica importantes. Ok. Entonces, en este caso estamos hablando de las infecciones cuando son de origen alimentario, ¿verdad? Que es un problema de salud. Mire, aquí dice, es muy como afecta el 5 al 10% de la población mundial, es decir, una gran cantidad de personas, según la OMS. Es un problema muy común. Usted, por ejemplo, va a comprar, recuerden algo, chicos, los alimentos cuando se empiezan a descomponer, desde que usted apaga el fuego. Desde que usted sale del fuego, empieza la descomposición. Claro, mientras más tiempo usted fuera del fuego, más rápido se descompone, ¿verdad? Es por eso que usted muchas veces compra en la venta, va a comprar un gallo pinto en la noche, después de dar dolor de estómago, qué sé yo. ¿Por qué? Porque comenzó la descomposición, porque ese alimento fue procesado a las 12 y usted va a comprar en la noche, entonces ahí comenzó la descomposición del alimento. Ok. Después tenemos lo mismo, ¿verdad? Esta presentación lo que habla es cómo limitar la contaminación de los alimentos. Hay una normativa que son las APPC, que significa, eso en inglés, ¿verdad? Análisis de peligro y puntos críticos de control. ¿Cuál es el objetivo de eso? Dos cosas, mire aquí. Limitar la contaminación, el punto uno, mire el punto uno. Y el punto dos, limitar la colonización. ¿Cómo la contaminación? Bueno, utilizando materia prima de buena calidad y utilizando el buen funcionamiento el correcto funcionamiento de los procesos, ¿no? Para evitar la contaminación cruzada de alimentos. Ese, evitar la contaminación, limitar. Y el segundo, limitar la colonización. ¿Qué cosa es la colonización? Que se reproduzcan los microelementos, perdón dicho, los bioelementos, los seres vivos, los patógenos, las bacterias, los virus, etcétera. ¿Cómo se evita esa colonización? Aquí está. Mantener una cadena de frío, es decir, refrigerando los alimentos o utilizando atmósferas modificadas para almacenar los alimentos. Usted ha visto, por ejemplo, si usted va a los súperes, muchos súper tienen lámparas LED, tienen una lámpara ultravioleta. Eso es para atraer los microorganismos y evitar que contaminen el ambiente, para evitar ahí, por ejemplo, que haya moscas. Eso es limitar la colonización, evitar que se prolifere, ¿verdad? Y aquí dice que las principales intoxicaciones alimentarias son la intoxicación histamínica,
la Proclostridium botulinum y el Staphylococcus aureus. También tenemos la salmonela. Miremos cada una de esas. La intoxicación histamínica. Ahí me ayuda con la lectura rapidito. Catherine Guillén. Lea eso, Catherine. Intoxicación histamínica. Es una intoxicación causada por la acumulación de histamina en determinados alimentos, principalmente pescados como atún, caballa, arenque, sardina, boquerón, etc. Pero también en otros alimentos como quesos, embutidos, vino, etc. Esta intoxicación produce una patología similar a una reacción alérgica, alteraciones cutáneas, edema facial, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, problemas circulatorios, alteraciones neurológicas, etc. La histamina se forma a partir de un aminoácido precursor, la histidina, por descarboxilación y en una sustancia fisiológica presente en todos los microorganismos animales y en concentraciones normales no conlleva problemas. Si los niveles de histamina aumentan en los alimentos, puede producirse la intoxicación histamínica. Para el pescado existe una normativa que limita las cantidades de histamina a 100 y 200 miligramos de histamina por kilogramo de pescado. 100 y 200 ppm, ¿qué significa, profe? Partes por millón. Eso pues. Los síntomas suelen aparecer en personas sensibles a valores de 500 partes por millón, dijo usted. Y a valores superiores a 100 ppm y los síntomas aparecen en todos los consumidores. Aló, ok, es que estaba recibiendo una llamada de España. Bueno, aquí estamos hablando de la contaminación histamínica. ¿Qué cosa es la histamina? Dice ahí. Está presente en pescados, atún, caballa, arenque, son pescados. Eso produce una reacción alérgica. ¿Por qué? Porque va a haber un cúmulo de la histamina. ¿Y qué cosa es la histamina? Bueno, es un aminoácido, es precursor de un aminoácido, ¿verdad? A partir de la histidina. La histidina es un aminoácido que tenemos en el cuerpo, pero él sufre descarboxilación y forma la histamina. Y esa histamina es una sustancia que tenemos, ¿verdad? En concentraciones normales no pasa nada, pero en concentraciones alteradas puede producir una intoxicación histamínica, ¿verdad? Ok. Después tenemos la salmonela, SPP. Esa es una bacteria gram negativa de localización fundamentalmente intestinal. Es responsable del 80% de las TIA, es decir, la toxinfección alimentaria. Tiene una temperatura de desarrollo, mire, ¿de cuánto? De 37 grados. ¿Y cuánta es la temperatura del cuerpo humano normal, muchachos? 37 grados también. Es decir, que ella se da una temperatura similar del cuerpo humano, pero admite un margen de 7 a 48. Entonces, esto puede producir diferentes alteraciones. Y el pH óptimo para que se haga la salmonela es neutro. Es una bacteria que precisa para su inactivación tratamiento de hasta 60 grados. ¿Qué pasó? ¿Cortó? Ok. Entonces, es frecuente alimentos crudos. Mira, alimentos crudos. ¿Cuáles? Huevos, salsas, cremas, carne, etc. Los huevos y los productos elaborados con huevos frescos son los principales elementos de riesgo. Por ello, en los procesos industriales, en pastelería, etc., hay que utilizar huevos pasteurizados. ¿Ves? También hay concentración de salmonela en los exhibidos de congelación de aves. Ok, pero el hombre es el principal portador. Ahí siempre nos habla de la salmonela, que es la otra. Ahí si ustedes van a continuar
Bueno, después viene la Escherichia coli. Voy a dejar de compartir eso, quiero dar una orientación. Aló. Mire, de esa presentación, eso está en la página. Voy a subir un documento con preguntas y ustedes van a tener toda la semana para contestar. ¿Oyeron? Como siempre, pues quedó una semana. ¿Estamos entendiendo? Y la próxima acción de clase va a ser allá presencial. ¿Oyeron, muchachos? Bueno, vamos a quedar aquí porque tengo que hacer una llamada. Bueno, dale pues. Ok. Pero